Al que esté leyendo esto, escribo esto porque ya han sido días en los que da vueltas por mi cabeza, y encuentro así en este escrito una forma de tranquilizarme y no perder la cordura. En momentos dudo de la veracidad de lo que realmente ocurrió y no puedo evitar esa sensación de ansiedad enervante que me dejan al borde de la inconsciencia y un vacío llano en mi mente. Todo comenzó hace 7 meses, poco antes de que todo lo relacionado con la pandemia y la cuarentena se desatara. Me encontraba caminando por la calle Colonias alrededor de las 5 de la tarde, sentado en la banqueta por la calle del Six, esperando a uno de los antiguos compañeros con quien tomaba clases en la preparatoria. Como era habitual, lo esperaba para ir a casa de otro compañero que teníamos en común en nuestra estancia por el bachiller, con quien solíamos juntarnos y de manera frecuente visitábamos hasta altas horas de la noche hasta que cada quien volvía a su casa. El día pintaba de la manera más normal, en el parque de la Cuchilla jugaban algunos jóvenes como es de costumbre y la tienda de enfrente se encontraba abierta como siempre. Mi compañero había llegado, lo saludé y sencillamente nos dirigimos a casa de nuestro camarada en una caminata en los adentros de la colonia del pueblo, ya que, aun si decidíamos tomar un camino por la vía de la laguna, nos tomaría exactamente el mismo tiempo en llegar. Durante el transcurso no noté nada fuera de lo común, todo en la colonia era tranquilo. No había ruido de más y a lo mucho podíamos escuchar las clásicas loterías que se suelen organizar normalmente por las calles de esa colonia. Llegamos a casa de aquel compañero de la forma más normal, abriendo el portón y jugando algunas bromas, como solíamos hacer la mayor parte de las veces para avisarle que habíamos llegado. Sabíamos que este colega tenía mascotas en su casa. De hecho, a mí me hacía dudar pasar por el fondo del pasillo, porque en este tenían amarrado un gran perro de raza boxer, ya algo viejo y arrugado, pero imponente y con un cuerpo tosco. Aunque me decían que es un animal inofensivo, yo prefería no acercarme y solo hacerle señas de juego. A pesar de eso, la mayor parte de las veces le hacíamos poco caso a este animal y nos limitábamos a acariciar a la mascota más emblemática de su casa. A la mascota de mi colega. A la Kira. Una perrita blanca con manchas cafeces de raza chihuahueña e inofensiva que tienen siempre a un lado de la puerta principal, sujeta con un lazo a un soporte de la pared que delimita el pasillo. Esta era la mascota aclamada y más querida. Constantemente jugábamos y hacíamos chascarrillos sobre ella, y era un icono clave de la casa que amenizaba nuestras charlas siempre que se me ocurría algún chiste que contar sobre esta perrita. Hasta este día. Pasamos a su casa de la forma más normal y subimos a la recámara de mi camarada para jugar un rato videojuegos. Fueron cerca de hora y media las que transcurrieron. Pero en aquella ocasión, nos habían traído de cenar un poco antes de lo normal, pues generalmente el papá de nuestro compañero solía traer para cenar alrededor de las 7, y fue esa vez cerca de media hora antes que llamaron por teléfono para avisar que la cena venía ya en camino, y era hora de que fuéramos por el refresco para tener todo listo una vez que el señor llegara. Nuestro colega apagó la consola de videojuegos y buscó entre su ropa uno de los tantos suéteres que suele usar para ponérselo y emprender camino a la miscelánea, así que yo tomé el envase retornable de 2,5 litros y bajamos las escaleras para ir por la bebida. Una vez que volvimos, cruzamos el portón mientras platicábamos de cosas aleatorias y entrar nuevamente a la casa. Sin embargo, antes de degustar aquella milanesa exquisita que solíamos tener como cena, me dispuse a devolverle el envase a mi compañero, para que lo colocase donde solo él sabe debido a que es su casa. Pero este no accedió y me dijo que fuese yo quien acudiera a dejarlo, y me señaló el fondo del pasillo sin mayor instrucción. Sinceramente no tenía la mínima intención de hacerlo, pues como ya había mencionado, estaba aquel enorme can, y nunca lo había tratado tan de cerca, pero el hambre que tenía era demasiada que con tal de comer ya, me dispuse a caminar por el pasillo y dejar el envase en el fondo. ¿Pero dónde iba a dejarlo? Eran unos 30 metros cuadrados de alguna especie de terreno baldío, solo hacía función de almacenamiento y no había un lugar específico donde yo pudiera intuir un repertorio de botellas. Tampoco podía dejarlo en el suelo porque la cadena del perro era demasiado extensa como para no poder tumbar en cualquier momento unas cuantas botellas. Vi a lo lejos unos cuantos montones que entre mayacorlas y lonas de plástico encimadas unas con otras sobre algunas cajas viejas de plástico, se me hicieron el lugar idea para colocar aquella botella y ahora sí poder ingerir mis alimentos. No imaginé aquella sensación que recorrió mis entrañas apenas realicé el cometido. Una sensación estrafalaria que me dejó en un percance de vacío y al día de hoy resurge un escalofrío con solo pensarlo. Ahí estaba. Completamente inmóvil pero con un movimiento naturalmente irreal que casi parecía un suceso surrealista.
Su semblante era completamente indiferente y no dirigía contacto más, ni interacción alguna más allá de lo que su naturaleza acaso alguna vez le habría permitido. En medio de la soledad y como si de una barrilla estática en el desierto se tratase, lo que en vida parecía restar solamente días de su sufrimiento, logró dar un enfoque más allá de su mirada perdida y volteó a mirarme, como si mi contemplación de su existencia hubiese sido por primera vez lo que le hizo salir de su adentrado constante. Willy. Me entabló, haciéndome saber que aquello que estaba mirando estaba fuera de cualquier explicación que mi mente pudiese dar si hubiera intentado basarme en experiencias reales. No hizo falta. La situación me tenía inmerso y mi cuerpo se encontraba congelado. Solo se contenía a fijar mi mirada en aquel semblante de vacío y desdicha que parecía extraer mis emociones mientras más continuaba observando. La tristeza y la amargura de su comunicado iban tomando mi expresión mientras escuchaba, nadie más lo había escuchado, nadie más sabía que estaba ahí. Sujeto a una cadena muy similar a la de la Kira, pero con una marcada diferencia de polos, aquel que mis ojos observaban, no tenía vida alguna, era un cuerpo naturalmente en movimiento por sentido de la naturaleza. Y aunque era parecido al de la Kira, era remarcado con solo mirar la diferencia, la Kira como una perra querida y con el cariño suficiente que un dueño le puede entregar a su mascota, incluso si este no es así por naturaleza, un ser vivo con el afecto necesario para llevar una estancia feliz con sus dueños, con su familia. Por otro lado, esta criatura era distinta, aunque compartían forma y fisionomía superficialmente iguales, aquella forma que alguna vez tuvo vida y que mi persona observaba perdidamente, se mostraba totalmente vacío, como si se tratase de un fruto seco y deshidratado sin semblante de alma. Descuidado y sin una sola muestra de delicadeza en el trato que la vida le dio cuando éste aún tenía la capacidad de sentir. Como si alguien lo hubiese olvidado ahí y con el paso de los días, de las semanas, de los meses y de los años, la vida le hubiese arrancado una por una cada máxima fraccionaria parte de lo que pudo haber sido quizá solo al comienzo una esperanza de que alguna vez pudiese vuelto a sentir el afecto de algo, de alguien, quizá el afecto al menos de la naturaleza propia, misma que lo despojó de sus sentimientos y de los recuerdos de que alguna vez tuvo la esperanza de tener el destino promedio de un cachorro. De una familia. De sentirse querido. Hoy me comunicaba su expresar con una mirada condescendiente pero fija. Hoy lo estaba escuchando, hoy estaba frente a aquella criatura. Era como si aquello que me contaba fuese fundamental de mi conocimiento, a la par que mi conciencia volvía de forma progresiva. Cada instante que pasaba dejaba de oír para escuchar lo que finalmente estaba entendiendo por acto de mi propia facultad. Aquellas palabras eran dialogadas hacia mí, eran dirigidas para la persona que después tanto tiempo se guió por azares del destino hasta su ubicación. He estado atrapado en el tiempo aun si no tuve que viajar en él. He estado observando todo, he estado pensando en todo, pero nadie me observó y nadie pensó alguna vez en mí. Perdí el uso y noción de los míos, de lo que me negó ser. ¿Cómo puedo ser al menos yo mismo si solo conozco lo que estos centímetros de hilaza alguna vez me permitieron conocer? ¿Cómo puedo conocer si no siento? Yo existí, pero jamás supe lo que fue vivir. Con una expresión vacía que irónicamente comunicaba 1000 veces más que cualquier perro emocionado. Mi cuerpo finalmente pudo responder a las órdenes del consciente y me dispuse a tocar la cabeza de aquel cachorro, pero de manera espontánea a media acción, mi cuerpo se paralizó nuevamente y lo último que mi mente recuerda de aquel acontecimiento fue escuchar. Gracias por haber notado que estuve aquí, cuando ni siquiera yo lo recordaba. No recordé nada después de aquel momento. No sabía qué hacía a medio pasillo. El compañero con el que llegué abrió la puerta con lágrimas en los ojos y me resultó imposible comunicarme con él. El colega dueño de la casa dijo no entender qué sucedía, pero tampoco era de su interés y solo recuerdo que cerró la puerta de su vivienda en mi cara. Yo solo podía pensar en que olvidaba algo que tenía que recordar, pero mi cuerpo no podía. Algo que ya no existía en aquel lugar. A día de hoy no el recuerdo vaga en mi mente, y no he logrado librarme de aquella sensación, de aquel vacío. No he podido encontrar ayuda. No he podido responder a la ansiedad de mi persona. No he podido responder a este vacío.